Disruptivos con Claudette, que tiende a la izquierda colombiana. Disruptivos con Gabriel, que tiende a la derecha colombiana. Primero, ¿qué creen que vienen a hacer acá? Hablar de política. Literal, responder preguntas. Ya, más nada. Todo tipo de preguntas. Hola, soy Chachi de Disruptivos y les voy a explicar lo que ellos están haciendo aquí. Más que hablar de política, está en un experimento que quiero hacer y es sentar a personas con ideales opuestos a ver qué sucede. Claudette tiene un diario digital que se llama Marea Política y sus pensamientos tienden a la izquierda. Gabriel, por el otro lado, es un emprendedor que hace poquito tuvo una columna sobre el libre mercado en RCN y sus pensamientos tienden a la derecha. Este experimento me gustaría hacerlo con distintos ideales, así que déjenme saber si les gusta y qué ideales podría tomar para poder hablar entre ellos. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Son, digamos, connotaciones de ideas que se asocian, digamos, como en unas referencias específicas. Los de la izquierda tienen unas ciertas ideas de cómo debe ser un gobierno, una estructura, una economía, y la derecha tiene otra connotación diferente a cómo debe ser un gobierno, una economía y cómo debe moverse la sociedad. Ok, yo lo asocio más, es como... O sea, es que hay muchas formas de definir la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, como que hay diferentes aspectos, no sé, hay como múltiples ámbitos. Yo creo que si hablamos, no sé, de iglesia, uno diría que los más conservadores son de derecha, los menos conservadores son de izquierda, y así como con cada cosa. Pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso izquierda y derecha es como un estado grande y un estado chiquito. Cuando yo pienso en derecha, pienso en un estado chiquito, un estado que no se mete tanto en la economía, un estado que deja a las personas como un poco más con su individualidad, no pienso tanto en el colectivismo. Y cuando pienso en izquierda, pienso como en un estado más grande. O sea, como un estado que, y tú hablaste del liberalismo económico ahorita, se mete también más en la economía, y un estado también que, o sea, como se mete más en la economía, se mete también más como en el bienestar de los ciudadanos y demás. Yo lo definiría corto así. ¿Cómo creen que está dividido realmente el país? Totalmente fraccionado. O sea, nosotros tenemos literal, y fraccionado hoy en día está complejo, porque vemos un problema que antes de izquierda literalmente parece el líder de oposición de un gobierno de izquierda. Entonces, eso me transformó totalmente al concepto hasta internamente de lo que era la izquierda en Colombia. Y vemos una derecha que eran conservadores, que son gobiernos. O sea, entonces tú ves una derecha que antes era la derecha más rancia y radical, y hoy en día son un partido de gobierno de izquierda, y vemos a Robledo al revés. O sea, hoy veo el país que no se entiende ni él mismo en qué orilla política están. O sea, literalmente yo siento que los líderes políticos en Colombia hoy en día no saben ni dónde están. Y creo que hasta ellos mismos se han dado cuenta que antes pensaban que eran de cierta corriente política y se están dando cuenta que tienen ciertas similitudes con lo que antes pensaban que eran diferentes. Pero aparte de eso, sigo al país aún dividido mitad a mitad. O sea, hoy día no siento que haya... O sea, sea, habías marcado una derecha y habías marcado una izquierda. Veo marcado grupos, ya ni siquiera derecha e izquierda, porque es que por más que tengamos sé que es necesario, digamos, marcar esas diferencias. Hoy veo dos grupos claros. Un grupo que está a favor del gobierno y de lo que se intenta hacer, y un grupo que está en contra. O sea, ya hoy en día lo que es el centro prácticamente lo veo o difuminado o inexistente. Bueno, yo difiero. Yo difiero un poquito porque si bien sí creo que hay una retórica, yo creo que lo veíamos desde las elecciones, ¿no? O sea, en las elecciones había... O sea, se profundizó esa retórica de o estás con Petro o estás en contra de Petro. O sea, no hay un punto medio. O sea, o estás a favor o estás en contra. Yo creo, y más porque me siento muy de centro, entonces tú sabes, me ataca directamente el corazón. Yo creo que, o sea, todavía hay un centro, solo que ese centro en las elecciones, por ejemplo, no encontró liderazgos representativos claves. Por ejemplo, yo no sé, o sea, Fajardo se hundió. Fajardo no pegó, no conectó solo un debate que le fue excelente, que fue el debate en que le sacó la matemática, la reforma tributaria a Petro, y ese debate fue el mejor de Fajardo. Pero, o sea, y se hundió como nunca antes, o sea, se hundió solito, y con eso se hundió un poquito la idea del centro, y creo que por eso ha pegado. Pero yo creo que el centro, para mí hoy, es esa mirada crítica al gobierno, es esa mirada que de pronto no está, no me entiendo, no voy a decir esa palabra fea, pero no está tan sesgada en estar en contra de Petro y buscar todos los argumentos posibles para estar en contra de él, y tampoco está tan sesgada para decir estoy a favor de Petro y todo lo que diga Petro lo va a aceptar. Para mí el centro sigue siendo ese grupo poblacional que aún desconfía, o sea, como que tiene una desconfianza para lado y lado, no sé. En eso estoy de acuerdo contigo, o sea, literalmente hasta me considero así, o sea, desde ese punto de vista tampoco hay que entrar a un extremo donde todo está bien, otro extremo donde todo está mal. Por eso es que a lo que me refería era que hoy en día el centro no tiene una representación política.
Yo coincido, ahora sí respondiendo a la pregunta, sí creo que estamos full divididos, o sea, creo que hay divisiones por todos lados y creo que al final se están pegando, como te dije, como retóricas que al final satanizan lo que se hace en política, porque o miras con muy malos ojos o miras con muy buenos ojos y termina siendo al final como dañino. ¿Por qué creen que son de izquierda, de tendencia izquierda o tendencia derecha? Bueno, esto me tocaba a mí preguntarlo primero. Yo creo que, no sé, yo creo que soy de tendencia izquierda por la desigualdad. Creo que hay un concepto y una idea que a mí se me ha pegado mucho y es el hecho de que no todos partimos desde el mismo punto. Y no todos partimos desde el mismo punto y el esfuerzo no alcanza a las mismas personas. Yo me puedo esforzar lo mismo que tú, pero si yo nací y estoy aquí 3 pasos atrás, nunca voy a llegar a donde tú llegaste. Con mucho esfuerzo, tal, un caso típico, sí, pero yo me caso con que en Colombia somos un país muy desigual y que creo que, digamos, debe existir un Estado que intente no facilitarle todo a todo el mundo, no creo eso, cero, pero sí que intente un poco ir echando a esas personas que están para acá en estos puestos súper atrás, un poquito más adelante, e ir intentando que las oportunidades las tengan más personas. La explicación es muy buena y de hecho es tan buena de que si digamos, lo llevamos a otra parte del mundo y nos vamos a los famosos países escandinavos, lo que acabaste de describir es lo que el liberalismo económico en los países escandinavos hizo. Ojo, es que la redistribución es correcta siempre y cuando no sale enfoque solamente y también se tenga un tema de generación de riqueza, y lo acabo de decir más o menos. Entonces, estos países se dedicaron a saber producir riqueza para redistribuir correctamente. De hecho, si uno mira hay una gráfica muy diciente que se puede encontrar en los libros de desarrollo en donde muestran en dónde está el punto de la redistribución de riqueza de Colombia respecto a los impuestos a los países donde que lo hacen bien en redistribución. Colombia avanza punto porcentual. Los otros países agarran y hacen que el 20% de la población no sea pobre y puedan tener mejores accesos y condiciones y lo que tú dices, lleguen a un mejor punto, que partan desde un punto más equilibrado para que su esfuerzo valga la pena. Pues el problema de lo que veo respecto a eso es que la izquierda latinoamericana realmente, y bien dicho por muchos críticos extremadamente inteligentes, es una izquierda floja. Literalmente es una izquierda floja, una izquierda que cree que solo redistribuyendo se puede lograr eso que mencionas, que estoy también totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vinculo o me siento un poco más afín hacia una derecha, o vuelvo y repito y lo digo con mucha frecuencia y lo seguiré diciendo, es un liberalismo económico, porque es que históricamente hablando, desde 1900 hasta el 2000, entre las etapas de la guerra, cuando habían esos superávits económicos, lo que mejor hizo los crecimientos económicos entre esos tiempos de guerra eran los liberalismos. Y ahí fue el liberalismo económico. Pero ven acá una pregunta. ¿Pero crees que la derecha en Colombia sí ha ayudado a eso? Lo absoluto, la derecha no ha ayudado mucho en eso. Se ha ayudado extremadamente poco. Es más, lo que ha ayudado, ni siquiera es la derecha, lo que ha ayudado es lo poquito que hemos podido lograr en realmente una competencia de mercado. ¿Qué es lo que más les gusta y asusta del gobierno actual? Me tocó a mí primero, ¿ah? ¡Wow! Súper difícil la pregunta. A ver, ¿qué me asusta? Que no sean, digamos, que logre llevar a cabo su plan. Lo considero, literalmente yo creo firmemente en que sí tiene un plan para poder permanecer en el poder de manera constante. Me podrán decir que Uribe también lo hizo y que otros no lo hicieron, sí, también lo hicieron. O sea, que ese es el punto. El punto es que ninguno tenga el poder para lograr continuar con él, sosteniéndose en él a punta de dádivas o a punta de coacciones que le permitan salir. Me preocupa de sobremanera. Y más viendo como Partido Liberal, como Partido Conservador, como partido de la U, se fueron totalmente a ser gobernistas cuando hace una semana antes de las elecciones eran oposición con Rodolfo. Me parece el colmo, me parece increíble. Eso me preocupa de sobremanera. Esa es mi mayor preocupación. Después que logremos pasar estos 4 años, que solamente sean 4 años, feliz, tranquilo por lo menos. Cosas buenas. Creo que el país sí necesitaba un cambio de curso. O sea, el foco sí tenía que dejar de ser la guerra. O sea, la guerra no le trae bien a nadie. O sea, sí teníamos que dejar de prestarle, o no dejar de prestarle tanta atención, sino que el foco no sea la guerra. Ya se pasó. Hay que pensar tanto otra manera como hay que ver otras cosas en el país que no solo sea la guerra. Eso sí me parece algo. Yo comienzo por lo que me gusta, y lo que me gusta es, muy casualmente, eso que tú mencionabas, el enfoque de paz. Yo pienso que hoy por hoy el país, antes de la llegada de Petro, finalizando el gobierno de Duque, estaba viviendo
un contexto de guerra demasiado complejo. O sea, que ya se había salido de las manos las disidencias de la FARC, que ya el ELN estaba cogiendo fuerza de nuevo, que ya los grupos armados en las ciudades, y lo vemos hoy en Barranquilla con, digamos, el problema de seguridad tan grande y tan absurdo que hay, estaban cogiendo demasiada fuerza y que el fenómeno del narcotráfico seguía pegando y pegando. Y yo sí sentía que en regiones aún olvidadas del país, si no se cambiaba de presidente y si no se cambiaba de ideología, íbamos a seguir en lo mismo, íbamos a seguir con un enfoque de guerra que no importaba, o sea, que no importaba hacer la paz, que no importaba hacer acuerdos de paz, y una prueba de ello es que llegado el gobierno de Petro enseguida se entabló un acuerdo de paz con el ELN. Entonces yo creo que a mí lo que más me gusta de este gobierno es el enfoque de paz, porque yo creo que ya hemos tenido suficiente de guerra en este país, y en este país han sido más de 50 años dando y dándole ahí a lo mismo, y creo que un enfoque en la dinámica de cómo se entiende la paz, cómo se entiende el conflicto y cómo se entiende la guerra es lo que a mí más me gusta y digamos que me atrapa del gobierno de Petro. Lo segundo sería también como un poco el escuchar a la gente que nunca ha sido escuchada, ¿sabes? O sea, como ahorita hablábamos, ¿no? Hablábamos de que lamentablemente en Colombia no está el liberalismo económico que tú propones, que a veces se queda un poco en la retórica, ¿no? O sea, que se queda un poco en los libros, sino que está la derecha que se perpetúa, la derecha que le da el beneficio a unos pocos, la derecha que es conservadora. Exacto, una derecha muy, muy, muy conservadora que nunca escuchaba a la gente, que nunca se ha sentado con la gente, que nunca ha hablado con la gente y que desconoce las realidades de una ciudad, de un municipio donde hay conflicto y donde la gente se muere y donde hay personas que la pasan mal, o sea, que la pasan mal. Entonces, yo creo que este nuevo gobierno, a mí, una de las cosas que más me atrapa es que la gente se siente escuchada, porque no es que Petro los escuche, porque de ahí ya hay, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero que la gente se siente escuchada y se sienta representada por un discurso como de cambio, a mí eso me atrapa. Lo que me disgusta es el personalismo y el ego. O sea, yo le pondría esas dos cosas. Ya este es mi momento de decir mi voto. Yo voté por Petro en segunda vuelta, pero voté con recelo, o sea, voté con recelo porque a mí desde que era candidato, a mí no me gustaba el ego que Petro tiene con su persona y cómo él, incluso desde antes de ser candidato, tendía a ser muy personalista. Entonces yo creo que eso le hace daño a la política, le hace daño si eres de derecha o de izquierda, pero si eres personalista, al final no estás buscando el bien de la gente, estás buscando tú llegar al poder. ¿Qué creen que deben hacer los ciudadanos colombianos para crear una mejor Colombia? Uf, me había abierto la pregunta. Tócate primero. Un minuto de haber pensado. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué crees que como ciudadanos debemos hacer para mejorar nuestro país? O sea, más allá de los políticos, los ciudadanos. Yo creo que lo primero que debemos hacer es escucharnos. O sea, yo creo que esto ya. Yo, Autobombos para mí, tengo un espacio con unos amigos que se llama Frías y Política, y digamos que eso nació un poco de la identificación de que en la ciudad no había espacios de deliberación. Y esto no lo digo solo en política, lo que uno no habla y lo que uno se le queda aquí como un nudo en la garganta, lo que uno se le queda aquí en la garganta, no, o sea, te hace daño y te carcome por dentro y se crean odios y se crean malas, y en algún momento explotas y pasa hasta lo que tú ni te imaginas porque nunca tramitaste lo que tenías que tramitar. Entonces es un poco normalizar el escucharnos y normalizar el no estar de acuerdo con el otro, y que por no estar de acuerdo con el otro no se va a acabar en mucho. O sea, yo creo que para mí eso es un punto clave, porque creo que en Colombia se ha instaurado una cosa, y es que muchas veces en muchas familias, sobre todo antes, no se hablaba de política en la mesa, que la política es un tema complicado, que la política es un tema espinoso, porque tú no puedes decir tus inclinaciones políticas. Yo tengo recuerdos de amigos de mi papá que después fueron ministros, y yo me les senté y le hablé, dije un poco de cosas, y mi papá a esta edad, 23 años, mi papá después regañándome que cómo yo le iba a hablar a tal persona de esa manera, que él no tenía mi inclinación, y yo, pero no, o sea, él tiene la madurez suficiente para entender que no pensamos igual. Entonces yo creo que es un poco eso, que es un poco escucharnos, aceptar que el otro piense distinto a nosotros, y sobre todo, y yo creo que lo más clave y lo que le va a servir a cualquier presidente, persona que esté en algún cargo público, es entender que el país nunca se puede construir de un solo lado, porque aquí uno no vive de un solo lado. Es decir, hoy Petro gobierna por el 50% del país que votó por él, pero también por el 50% del país que no votó por él. De acuerdo, a ver, en lo primero estoy de acuerdo en algo, y creo que eso es algo de esta nueva generación que me incluyo. Nosotros podemos escucharnos, estar totalmente en desacuerdo. Sí, es full de nosotros. Seguir siendo llaves. De hecho, antes de participar en este podcast, digamos, la persona que me recomienda estar aquí, o está casi que
en muchas cosas, en otras estoy muy de acuerdo, en muchas cosas puedo estar en desacuerdo, pero lo admiro, una persona que admiro mucho. Entonces me pareció curioso que me preguntaron, pero seguro que tú eres de tendencia izquierda cuando vine aquí, y yo como, sí, yo sé que me lo preguntaron porque... De derecha. Ya, perdón, de derecha. Y yo se está pegando. Ya, se está pegando. Entonces los puntos de común. No, y es que ese es el punto, o sea, me decía, seguro que tú eres de tendencia derecha, y yo, sí, claro, ya, más de liberalismo económico, pero sí, derecha. Pero seguro que me lo preguntaron porque literalmente yo admiro a la persona que me recomendó, que es una persona con un referente mucho más de izquierda. Y ese es el punto, o sea, nosotros no podemos pretender que por pensar diferente tenemos que matar. Esa vaina hay que acabarla, o sea, ya estamos en una generación que no nos vamos a matar por pensar diferente. Eso es lo primero. Aparte, normalmente me gusta leer y sigo más en Twitter a personas que son de mi corriente opuesta. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablar con personas que piensan como yo, obviamente vamos a estar todos de acuerdo y se tiende a ser muy aburrido. A mí me aburre. Entonces sí pienso que colombianos, para mejorar Colombia, tenemos que dejar de pensar que estamos mal. Creo que sí. ¿Han peleado con sus familiares por política? Cero. Yo aquí contradiciéndome con lo que dije ahora, yo sí. Cero. De hecho, es muy curioso que tengo un tío, amo a mi tío, es mi tío preferido, se llama Héctor. O sea, hoy también casualmente me estrené como columnista de RCN y mi tío es totalmente afín al gobierno. El man comparte todas las ideas, es que el man es feliz. O sea, el man está en su delirio político, el man está viviendo su momento político. Y yo soy soy muy opuesto por lo menos a la parte económica. Y de hecho él es totalmente opuesto al liberalismo económico, él es más del estatismo de la economía, y yo no. Entonces hoy le mandé mi columna y me dijo, excelente, ya te la respondo. El hombre me ha mandado el Word, o sea, agarró, copió y pegó la columna, la pasó a Word, puso revisiones y empezó a anotar cada una de las cosas que hizo comentarios. Literal, que te lo va a mandar por correo. Imagínense, lo mandó por correo. Literal. Entonces, ojo, y es un tío que amo con toda mi alma, es mi segundo papá, y tenemos ideas totalmente opuestas, pero créanme que él, gracias a tener a personas como él en mi familia, que son, digamos, una vertiente opuesta a lo normal en mi familia, digamos, me ha permitido poder sentarme a hablar con cualquier persona. Es más, yo me podría poder sentar a hablar con Petro, ojalá tener la oportunidad, una persona que indiscutiblemente conoce el país como muy pocos en Colombia, y sentar a hablar tranquilo y corriente. Eso creo que me ha dado mucho el haber tenido, el tener un tío como él. Pero no me he peleado con él. Bueno, yo sí. O sea, súper. La diferencia entre derecha y izquierda, sí se pelea en familia con la derecha de la familia. La derecha de la familia no se pelea con la izquierda de la familia. Mira, tengo que estar en mi forma. O sea, yo sí, pero, o sea, aquí recordando, digamos, nunca ha sido como por política, un tema político, sino que ha sido más bien como intentando involucrar a cierta parte de mi familia en la política. O sea, como que me dé mucha rabia que no se den cuenta de que es importante, exacto, de que son apáticos, de que eso me pasa con mis amigos. Que no votan, y vienen las elecciones, y no va a ser el miembro de mi familia cuando tengo aquí, no digo porque bueno, pero tengo aquí en mi mente que no vota, y yo le digo, pero vota, pero mira, yo tengo que quiera, pero vota. Tú sabes que ahora en elecciones hicieron como una cuestión que uno podía hacer la silla vacía. Sí, la afinidad, buenísimo. Yo le digo, tienes que leer las propuestas, tú lo que quieres esto y ya. ¿Te dice con quién? Te dice, no, nunca votaba, entonces era como un poco, como me daba impotencia, como esa poca vinculación con lo público y lo político, y ahí sí como que me desahogaba y peleaba y le decía, pero digamos que pelear así como, no sé, lo que hablábamos ahorita de no hablarnos, de que hay un tema tabú de pronto en la mesa en algún momento, no, o sea, no. ¿Cómo podemos cada ciudadano aportar a no pelear por política? Yo creo que lo primero sería, yo otra vez, lo primero, lo segundo. Lo primero sería... El segundo se me olvidó. Al final del podcast espero acordarme. Lo primero sería como, bueno, tomarlo personal, ¿sabes? O sea, como a veces está como ese deseo de que uno cree, y eso va mucho el fanatismo y el personalismo que a veces algunas personas le hacen a los políticos. Yo soy cero fan de eso. Yo no idolatro a ningún político, tengo referentes, pero yo no idolatro a ningún, yo no meto las manos al fuego por políticos, nunca. ¿Sabes qué es eso? No, nada, yo no meto las manos por fuego por nadie, y yo creo que cuando no hacemos eso, ya, o sea, ahí como que aprendemos a soltar, como a soltar un poco y saber que no, o sea, que no vale la pena pelear por determinadas cosas. Van a haber vainas y no sé, a veces las discusiones se pondrán calientes y uno, no sé, quedará como ardido, quedará como no sé qué, pero una cosa es de pronto como tú quedar ardido y otra es como que eso de verdad te genera a ti
rabia Entorno. suficiente como, no sé, para no hablar con alguien más, o no poder ser amigo de alguien si esa persona, no sé, no piensa como tú o no tiene tus mismos ideales. Entonces yo creo que es eso, un poco no tomárselo personal, o sea, como cero personal. Ya, se lo dije una. Totalmente en sintonía. De hecho, hay una frase muy clara. Yo hago parte de un grupo que, si bien no es político, o sea, no es un grupo político como tal, pero es un grupo que se toca todos temas económicos, sociales y políticos. El punto es siempre a favor o en contra de ideas, nunca a favor o en contra de personas. Y creo que eso es una norma, más que norma, es un ideal siempre que tengo, que yo puedo estar totalmente en contra, de acuerdo de tus ideas, o a favor, pero contra la persona nunca, ¿sí me entiendes? O sea, la persona es la persona. Y de hecho, esa transgresión que en Colombia hubo durante tantas décadas de que asociaban las ideas a personas fue lo que nos llevó a una guerra. O sea, las ideas son las ideas. Y otra cosa, lastimosamente, o en el mejor de los sentidos, realmente las ideas pueden tener una mayoría y esa es la democracia. Si todos están a favor de cierta idea, por eso hay Petro es presidente. literalmente, y se llama mi presidente en Colombia se llama Gustavo Petro Reyes, o sea, y así, y de hecho el que lo reconozcamos así, que se defienda lo que es la presidencia, es lo que involucra un Estado de Derecho y lo que hace que podamos convivir. Me acordaba ahora de cuando ganó Petro, toda esta gente de derecha, colocando en los estados así bien sentidos, ya el presidente, ya no tengo presidente, ya el país está en las manos de las FARC, o sea, como que súper sentido, como si igual no fuera a ser su presidente también, es como, igual estamos en democracia, igual te va a representar así no hayan votado por él porque votó la Y mayoría. puedes estar de acuerdo o en contra de él, existen mecanismos para poder ser oposición, es más, Exacto. tan absurdo nos encontramos ahí, y digo que voto por segunda vuelta ahora. Ajá, ya le iba a preguntar. Yo voté por Rodolfo, porque es que honestamente votar en Ya no puedo salir de la ropa. era totalmente, digamos que yo sí creo en el voto en blanco, pero desde mi óptica votar en blanco era dar un voto a Petro. Ya, entonces no podía entrar a eso, tenía que votar por Rodolfo, a pesar de que Rodolfo era un total fiasco. La diferencia con Rodolfo es que Rodolfo era un monigote, que las personas detrás de Rodolfo eran las que iban a gobernar. Ya, el man era la figura presidencial y se acabó. Pero Rodolfo tuvo la opción, tanto es un fiasco el señor, que tuvo la opción de tener la curul de oposición y el muy, así la palabra, no sé, menos mal es podcast, el muy cacarón, le tuvo miedo al tema, no tiene ni idea de cómo ser oposición, cómo argumentar en un Senado, y simplemente dijo, me retiro. Y con el montón de votos que tuvo. Y es que el montón de votos no lo tuvo Rodolfo. Por ejemplo, Rodolfo me parece un pelele, un viejito senil. Y lo digo abiertamente, yo voté por Rodolfo. Si me ve Rodolfo, me parece un viejo senil. Ya, pero voté por ti. Ya, ¿por qué? Porque es que todos los que nos aglutinamos en el antipetrismo, ya votamos por Rodolfo. O sea, pero tú eres antipetrista. Yo soy 90% antipetrista. Okay. Ya, no soy de los que todo lo que está haciendo Petro es malo. Algunas cosas son buenas. No creo tampoco que una persona sea tan mala en el sentido no de la persona, sino de su ejecución, que todo le quede mal. Algo bueno le tendrá que quedar al hombre. Ya. Y también lo rescato al juez con Duque. Con Duque el petrismo decía que todo le quedó mal. A mí me parece que Duque hizo en algunas cosas un buen gobierno, en otras cosas hizo un mal gobierno. Honestamente, si te digo, me parece que hizo más un buen gobierno con un mal gobierno. La transición energética en Colombia, en números, la multiplicó por 100 su ministro. Diego Mesa hizo un trabajo espectacular mientras fue ministro. Ya, él literalmente, si antes había 100 panelitos en Colombia que generaban energía, se generan 100 veces más de lo que generaba antes. Y eso lo hizo su gobierno con cierta iniciativa al inicio de lo que dejó Juan Manuel Santos. También hay que decirle lo que corresponde. ¿Político colombiano favorito? Ninguno. Ahora salgo yo como una lista. No, me contra ellos todo el tiempo. No he ido a la otra política, voy a salir. No, ninguno, o sea, es que ninguno. Tal vez mencioné a Gabriel Santos como congresista, que me parece una persona súper sensata, que se le paró al centro democrático y le dijo no estoy de acuerdo en alguna de sus posturas, pero igualmente era una persona que pensaba más liberalismo. El que más podía estar cerca del gusto es Gabriel Santos. O sea, a mí me gusta bastante Fajardo, siempre me gustó bastante. Es que a mí me gusta Fajardo, porque a Fajardo le faltó Pero emocionarse en campaña. Sí, creo que, exacto, como que me gustaba hasta la primera vuelta de 2018, ahí podía ser mi político favorito. Literal. Luego llegó a campaña, entonces acabó. Pero también voy a decir algo, Fajardo también, y perdona que te interrumpa, Fajardo tuvo unos infiltrados en su campaña que se nota que todo el apoyo de Claudia López no era para Fajardo,
Catherine Miranda no era para Fajardo, Intia Asprilla no era para Fajardo, la Barranquillera Juinao no era para Fajardo. O sea, entraron como, ay, sí, vamos a apoyar a Fajardo porque lo que conversamos ahorita detrás de cámaras, el tema de la militancia los obligaba. Sí. Apenas Fajardo quedó chavo afuera, los manes, ¡pum! Pedro, de cabeza, ni se inmutaron, entre eso también Ariel Ávila. Entonces hubo un combo muy fuerte de congresistas que claro que jalonan votos, que no apoyó a Fajardo, también por eso Fajardo se pegó la quemada y se quemó. No tuvo equipo, pero también es por culpa de Fajardo no haber armado equipo durante 4 años. Sí, por haber seguido a ver mañana. Pero sí, yo creo que uno sería Fajardo de pronto. No tengo favoritos, pero del equipo de gobierno hoy me mata Alejandro Gaviria, la verdad. No, es mi mayor decepción. A mí me gusta Es mucho. mi mayor decepción. O sea, Porque tú eres antipetrista. no, es que Alejandro Él Gaviria, se fue con Pedro. Alejandro Gaviria no era petrista. Mira, Alejandro Gaviria hizo en campaña Mira, lo que Alejandro- ni Fajardo se atrevió. Alejandro Gaviria la fue- supo hacer. Wow, o sea, Alejandro, no, la supo hacer, no, se llama Claro, Valencia. claro. Alejandro Gaviria se vendió. Mira, tanto así que se vendió que hoy ¿qué día es? Hoy es 4 de noviembre, salió Petro a decir que el modelo del sistema de salud de Colombia era totalmente fracasado. Uno de los mayores creadores y, digamos, de los que mejoraron el sistema de salud en Colombia fue Alejandro Gaviria. Y Alejandro Gaviria, calladito. O sea, eso a mí me parece inconcebible. Yo no puedo tolerar, o sea, no me genera como tranquilidad saber que un político de la talla de Alejandro Gaviria, que admiraba tanto con lo que logró, de la nada se quede callado, alguien que tira al traste su trabajo, ya solamente porque está en otro ministerio. Todavía tiene tiempo de hacer algo. Y puede hacer algo excelente en el Ministerio de Educación y espero que lo haga, espero que lo haga, porque tengo fe en ese sentido. Pero el hecho de que se quede totalmente silenciado me parece absurdo. Es más, la que salió a defender el trabajo de Gaviria fue su esposa en redes. O sea, el colmo. O sea, me parece el colmo. El colmo. O sea, es muy mal. Mi percepción, no votaría nunca por Alejandro Gaviria por lo que hizo, porque significa que se venda de cualquiera. No, yo sí, 100%. Gaviria me parece que tiene un entendimiento del país. Es brutal, que lo puede Total. tener. O sea, a mí mi dolor con Gaviria no va. Yo me emocioné cuando Alejandro Gaviria entró a la campaña, al candidato, porque dije, joda, va a llevarse el debate. O sea, el man es un inteligente, el man sabe, ya. Pero cuando de repente, por una semana tú lo ves cantándole la tabla a Petro, diciéndole cómo va a hacer su gobierno, que para rematar el man parece profeta, porque es lo que está pasando. El man todavía han pasado 4 meses y no ha podido generar equipo, no ha podido generar un equipo en su ministerio que se aglutine realmente bien. Literalmente el man ahora, a 2 semanas después de decir eso, bueno, tenemos que pensar en el futuro de Colombia y la famosa explosión controlada. Ahí está la explosión controlada a 5.100 pesos. No, es que yo creo igual. El mismo dijo, o sea, me parece el colmo. Yo creo igual que, no sé, el fenómeno de Gaviria fue un poco, así como tú eras antipetrista, había mucha gente que era antirrodolfista, yo una de ellas. O sea, a mí me parecía inconcebible poner a una persona como Rodolfo el Puerto. Ni porque lo fueran a ni porque lo fueran a manejarlo de atrás, me parecía totalmente inconcebible poner a una persona tan absurda. Si me estás viendo, Manny, lo siento, pero me parecía, te juro que me parecía inconcebible. Y yo creo que frente a un panorama, y creo que fue lo que vio Gaviria también, o sea, frente a un panorama con Rodolfo, y por eso y traigo a colación, y también diferencio un poco de ti el hecho de, yo sí considero que el gobierno de Iván Duque tuvo demasiadas cosas cuestionables, para mí fue más malo que bueno, pero ajá, ponemos en la mira en cosas distintas. Claro. Y el término social, yo siento que la gente estaba en la mierda, o sea, la gente, el país, y le tocó una época dura, y eso no era culpa del COVID, o sea, la pandemia, fue época dura para la economía, pero el país lo dejó en la mierda, el país ya estaba en economía, ya estaba en paz, estaba en seguridad, en empleo, en seguridad alimentaria. Las tasas de seguridad alimentaria que llegaron aquí mismo en Barranquilla fueron desbordantes, literalmente. Muchísimas familias no comían las 3 comidas al día. Entonces había unas condiciones específicas que para mí, si llegaba Rodolfo, esa vaina iba a explotar, o sea, iba a explotar, y yo creo que eso también fue lo que vio mucha gente que decidió al final Totalmente de acuerdo. apostarle por Petro. Entonces por eso salgo a... Y de hecho, no salvo a Gaviria, fíjate que ahí defiendo a Fajardo, y Fajardo tuvo la gallardía de decir, no voy con ninguno, con todo y que se reunió con Rodolfo, y dijo, tampoco me voy. Ahora, respecto a lo que mencionas de Duque, eso fue efecto del COVID, sí, también pudo haberse manejado mejor o peor, ya esos son, digamos, criterios personales, pero al finalizar Duque tuvo la mejor reactivación Sí. en el mundo y recuperó el empleo. O sea, el más en menos de 12 meses, su equipo de trabajo, porque voy a ser honesto también, a Duque no le veía mucha capacidad, realmente se la veía a su equipo, él se supo rodear bien, algunas que otras, digamos, malas dentro de su equipo, pero pienso que se supo rodear bien. Pero al final Duque tuvo indicadores
comparado con el mundo, buenos. Tal vez no excelentes, pero sí No, buenos. se vuelve lo Además, mismo. el crecimiento económico de Colombia este año va a ser del 8% Bueno. aproximadamente, gracias a los 7-8 meses de reactivación económica. Ahora, ¿qué pasa? Puntualmente, hasta entrando otra vez al liberalismo económico que empezamos el podcast, realmente el man se dedicó también a soportar la economía a punta de subsidios que hoy en día nos está pasando factura y está generando una inflación y el madre junto con lo que pasa exteriormente. Eso también es culpa de lo que él hizo. Pero si no hacía eso, si no gastaba esa plata y si no endeudaba a Colombia, bueno, era peor la consecuencia. Entonces era muy... No, Hoy en día sí te digo que cualquiera de las dos decisiones que hubiera tomado nos iba a llevar el diablo. eran condiciones difíciles, en verdad. Yo pienso que la pandemia fue una condición difícil y por eso ahí le avalo un poco a Duque, pero yo vuelvo con lo mismo. Es como que tú pones el énfasis en la economía y yo lo sigo poniendo en lo social. Porque Duque tuvo unas movilizaciones, o sea, literalmente la movilización que tuvo este año, en 2021, fue una de las movilizaciones más grandes del país y fue muchísima gente que se levantó en contra de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Duque? Grabar cosas ahí metido en la casa de Nariño, no darle la cara a la gente, mostrarse totalmente el manejo político de Duque apático a la era gente. terrible. Desde el inicio del gobierno fue terrible. O sea, Duque no... Es más, Duque, hasta, digamos, trayendo a colación una persona como Fernanda Cabal, que es extremo en su capacidad, en su ideología, una persona muy capaz, así como otras personas de otro extremo también son muy capaces. Ella le criticaba a Duque que no hacía equipo con su partido de gobierno y que vivía zampado en la casa de Nariño. Sí. Ya, o sea, una persona como Cabal criticaba El muchísimo a mismo Duque. Centro Democrático le dio palo. Literal, porque el man políticamente no daba pie con bola. ¿Alguna vez se han sentido cohibidos de decir su posición política? ¿Quién viene primero? Para poner yo. Dale. Yo sí. Sí, creo que hay condiciones, dos puntualmente yo identifico. Uno, el adultocentrismo, creo que influye mucho y en algún momento cuando uno está creando su criterio político, como apenas está saliendo como de la cama, del abrigo de los papás, pues sabes que al principio uno piensa mucho como piensan los papás, porque es la familia y tal, cuando uno apenas está saliendo de eso, el adultocentrismo juega un papel importante y uno se siente cohibido para decir lo que piensa en mi caso, porque uno es joven, y dos, también juega lo mismo cuando uno es mujer. Siento que tengo una plataforma y una vez hacía un TikTok mamando gallo y no me acuerdo bien cómo decía el sonido, pero era como que si me pagaran $1 cada vez que me deslegitiman mi opinión política porque soy mujer joven y hablo de política, ya sería rica, literalmente, porque pienso que están esas dos cosas que son puntuales que a uno tienen a decirle siempre que la política, uno es para adultos y dos es para hombres, que las mujeres no. O sea, no tienen tanto criterio para hablar de política. La verdad es que no, pero digamos que más allá de Twitter, utilizo mucho Twitter ya, no doy, o sea, no, es muy difícil para mí, a diferencia de ti, grabarme videos hablando de política. O sea, me cuesta, como no tienes idea, yo soy feliz escribiendo. O sea, yo soy feliz escribiendo, pero no soy tan cómodo como agarrando la cámara, poniéndome... Pero discutes también, ¿no? O sea, como dialogas con la gente. Claro, o sea, yo en persona y todo, pero o sea, hoy en día, a pesar de que obviamente soy una persona joven, indiscutiblemente, pero yo de grabarme en Instagram o grabarme en Twitter o grabarme una historia, grabarme un TikTok, me cuesta... Ansiedad de medios. Me cuesta terrible, o sea, es una cosa que no... Me cuesta muchísimo trabajo. Pero de que Te tengo que enseñar. Por favor. No he tenido un aro como el último que compraste, que vi tu último video. Créeme que te stalkeé para poder saber con quién me iba a sentar, para poder con quién me iba a sentar. Pero sí. ¿Podría salir con una persona de tendencia opuesta? ¿Salir en qué sentido? Salir noviazgo, relación. Bueno, y aquí pasamos a la psicología. ¿No? A mí me han enseñado que uno en la vida tiene unos no negociables. Eso es no negociable. De verdad. Uno en la vida tiene unos no negociables. Para mí son muchas cosas en mi intimidad. Yo hoy por hoy no sé, o sea, no identifico si la política es un no negociable, pero yo creo que pronto, o sea, no puedo decir sí, o sea, no voy a salir con nadie que no piense como yo, pero yo creo que a mí me importaría un poco. Pero no me importa en amigos, o sea, como en amigos y tal, pero de pronto en parejas me importaría. Creo que me atrevería, o sea, como a ver qué surge y a ver qué surge de ahí, pero siento que me daría como... O sea, tendría recelos, sí. Sí. Igual, me pasa igual. O sea, creo que sí me atrevería. Creo que no somos sectarios en ese sentido. O sea, cero sectario. No pienso que tiene que ser como una limitante a eso. Y de hecho, las personas que sí dicen, me encanta que dijeras eso, porque las personas que dicen que sí lo tomarían en cuenta y que no saldrían con una persona, parece una persona sectaria. Ya, porque sería como, o sea,
Es más, hace poquito, no recuerdo el nombre de una activista famosa en redes que es casi curibista, se casó con el hijo de un guerrillero, o sea, Sí, sí. no recuerdo el nombre, ya, y literalmente es como, ahí está el ejemplo, o sea, se casó con una persona que es totalmente opuesta a su tendencia. ¿Qué sintieron cuando Petro fue declarado presidente de Colombia? Totalmente distinta para de esta reacción. Incertidumbre, ¿sabes? Sí, incertidumbre. Yo, o sea, Todavía siento incertidumbre, o sea, no sé con mañana qué titular va a salir la prensa, o sea, no sé. yo cero, yo no sentí incertidumbre. Yo incluso voy a revelarme que que me arresten. Ese era el toque de queda. Yo con mis amigos, hey, ¿dónde vamos a celebrar? ¿Toque qué? Toque de queda no. Había, ¿qué se llama? Ley seca. Ley seca. Sí, ley Entonces, seca. toque de queda, estoy bien loca ya. Efectos de pandemia. O sea, tú sabes el toque que tiene el colar de pandemia. Había ley seca y yo era como, bueno, te vamos a celebrar. Porque ganó Petro. O sea, literalmente, totalmente. No, distinta la cosa. incertidumbre total. Y les voy a decir algo que hoy en día me conviene. Ya o no me convino. Ese día literalmente fue el único día que grabé un video y dije, hey, compré $. Literalmente compré $. ¿Quiénes fueron los dos primeros presidentes de Colombia? El que estaba antes del tercero y el que fue después del Florida. Los primeros dos presidentes El de que estaba Colombia. antes del tercero y después fue el Florida. Presidente. Sí, de toda la historia de Colombia. Aquí va a ser una salvedad. Yo soy mecánico, soy emprendedor, ella es politóloga internacionalista. No me vean. No me acuerdo. Simón Bolívar y Iba a decir Sánchez. Simón Bolívar y no lo dije. No, Qué no, pendeja, hubiera ganado. Listo, toca shot y toca Ya me la tomé. Ok, no te sigo más. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta. Y yo decía, mi defensa, yo decía, presidente de ya Simón Bolívar, ya ahí la Es que, democracia, ¿cómo está? Es que como presidente, está como rara la cosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, hasta en eso estoy de acuerdo. ¿Cuánto creció el PIB colombiano el 2021? Entonces, o sea, mi amigo el liberalismo económico, Este año es 8%. El 2021. El mes de este año, el 8%. El año pasado pasó. O sea, el año pasado pasó. El mes de este año es el 8%. ¿Sabes el shot? Sirve ahí de la borreta que está abierta o la que quieras. esta. Sí. Ya está bien. Está duro. ¿Viste? Conciliar. Colombia se construye junto. Se construyó. Y también se ve junto. Listo. Entonces, les voy a decir 3 nombres y tienen que decir Ok. con quién cogerían, o sea, el sexo, con quién te casarías y a quién matarías. Ajá, hijo madre. Parece ¿Listo? nombres de políticos bien rancios ahí. Aquí. Bueno, Para los niveles. voy. No voy a decir lo que pensé. Coger, matar o casar. Uribe, Petro y Fajardo. Fácil, coger Fajardo, matar. ¿Cuáles son los otros dos? Matar, Matar y casar. casar a Petro por personalista egocéntrico y matar. Casarte, de matrimonio. Ah, de casarme. Bueno, no. Yo me casaría con Petro, obvio, porque es presidente. Mataría a Uribe. Ay, yo los mato a los tres. No, eso no se puede, por favor, coge uno cada A uno. Fajardo por perder y ser tan luz en las elecciones, a Uribe por ser tan bandido en su actuar y a Petro por ser tan bandido en su pensamiento económico. Ok. Mato a los tres. Pero tienes que decir con quién te perfilarías en Exacto, coger, porque casar y matar. Ese es el cuento de la derecha, ¿quieres salirse por la derecha? Ninguno. Los mato a los tres. Que no, o sea, no. No estás jugando, por favor. Sí, por favor, Coge métete en papel. Métete en el papel, exacto. No, es que te lo juro. O sea, me caso con Fajardo y mato a los otros dos. Marica. O sea, Bueno, pero te casaste con Fajardo. por lo menos. Pero es que lo odio por haber perdido. Podrías hacer el amor con rabia con Petro. No. Que no. Listo. Coger, casar, matar. Piedad Córdoba, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Da. Yo no sé ni qué es Matar, casar. Paloma Valencia es muy inteligente. O sea, es una señora que es, a diferencia de Cabal, o sea, me separo de Cabal en ese sentido. Paloma Valencia es, de hecho, ha escrito hasta libros. O sea, es muy inteligente y vive en una familia de personas muy influyentes en Colombia. Más allá de su familia, ella es muy inteligente. Digamos que tal vez su corriente política, sus asociaciones la han llevado a ese extremo, pero es una persona muy capaz. Estoy seguro que Paloma Valencia, si se independizase un poco mentalmente, sería una persona mucho más influyente de lo que viene con Ajá, pero no dijiste. matar, casar. No, Matar, pero matar. tienes que coger, Pero matar, dime- coger, casar. Es que es obligatorio. Exacto, es obligatorio. No.
¿Tú crees que empieza Córdoba cabal? O sea, por favor. Yo no sé, es muy difícil. Yo Matar, creo- matar, matar. No, eso no funciona. Hay que hacer las cosas bien. Como dice la ley, señor, siga la ley. Yo mataría a. O sea, las tres están aptas para matar. No. Para matar, claro. No, Pero como hay que elegir, y yo sí sigo las reglas, yo mataría a María Sí. Fernanda Cabal por loca. este es el mejor ejemplo de No, liberalismo. O sea, a mí no me gusta que me mujeres. encasillen. O sea, odio que me encasillen. Me gusta la libertad. de María escoger. Fernanda Cabal la mataría. A Paloma, si la mujer es un desastre. Piedad Córdoba me casaría y Paloma Valencia me la cogería. Este podcast a la final se trata de, no importa el ideal que tenga, vivimos criticando al sistema, a los políticos, pero principalmente como ciudadanos, para mejorar nuestra sociedad, debemos escuchar y entender que no importa que los demás piensen distintos. Ni siquiera te estoy diciendo que sea políticamente correcto y busques un punto medio. Es que entiendas que la gente piensa distinto a ti. Ey, y todo bien, no pasa nada. La gente piensa distinto a ti y puedes vivir feliz con eso, como lo hace Claudette y Gabriel. Ok, disruptivos con Claudette que tiende a la derecha. Bien, ¡Lo bien, logramos! bien. ¡Lo logramos! Solo que se planeó, ¡Lo solo que se logramos! planeó para que Ay, pudiera. no, terrible. Bueno, ya otra vez. Le voy a mandar eso a tu papá. Orgulloso. Va a quedar feliz. Ya.